Continuando, jóvenes, con el desarrollo del curso de filosofía de este ciclo 2017-2, vamos a abocarnos a resolver la semana número 13, donde vamos a discutir los 3 problemas filosóficos que discute la gnoseología. Entonces, jóvenes, en la pregunta número 1 nos formula la siguiente interrogante. Si la filosofía es un saber problematizador por excelencia y la gnoseología es filosofía del conocimiento, entonces cabe esperar que la gnoseología con respecto al conocimiento... recordamos la semana anterior, la semana número 12, donde vimos el problema de la gnoseología. Les dije también en esa semana que cuando ustedes estudien una disciplina filosófica, lo primero que deben comprender es el objeto de estudio, o digamos, aquello sobre lo cual reflexiona la disciplina filosófica. En este sentido, la gnoseología tiene como objeto de estudio el conocimiento, o digamos, reflexiona sobre el conocimiento. Y recordemos también que la filosofía es un saber problematizador. En este sentido, la gnoseología concibe al conocimiento como un problema. Y es más, en la clase pasada discutimos el problema de la verdad. Y en esta clase vamos a discutir el problema de la posibilidad del conocimiento, que se traduce en la pregunta, ¿es posible conocer la realidad? El problema del origen, que se traduce en la pregunta, ¿cuál es la fuente del conocimiento? Y el problema de la esencia, ¿quién determina el conocimiento? ¿El sujeto o el objeto? En ese sentido, digamos a modo de conclusión, que la filosofía ve o concibe al conocimiento como un problema. Por ello, la clave correcta es la alternativa C. La gnoseología concibe al conocimiento como un problema. Muy bien. La pregunta número 2 dice lo siguiente. Como sabemos, para un dogmático, el ser humano es capaz de conocer las propiedades o características de los objetos y hechos de manera absoluta y objetiva. En otros términos, un dogmático tiene la idea del conocimiento humano como una... recordemos, como vimos en la teoría, que la gnoseología discute varios problemas. Uno de estos problemas, el primero, vamos a poner, es el problema de la posibilidad. Y todo problema se traduce en una pregunta. La pregunta que expresa el problema de la posibilidad es la siguiente. ¿Es posible conocer? Supongamos que están en su cuarto y tienen un librero de color marrón. La pregunta es, ¿el librero en la realidad es de color marrón? O sea, ¿el sujeto cognoscente puede aprender las características del objeto cognoscible o no puede, digamos, hacer esto ya? Esa pregunta se discute en el problema de la posibilidad. Y como ya, digamos, a las alturas de esta semana, ustedes verán que la filosofía, cuando plantea una pregunta, hay varias respuestas. En ese sentido, cuando uno plantea la pregunta, ¿es posible conocer?, no hay una respuesta unánime en el sentido de que no hay una única respuesta. Por un lado, hay unos filósofos que dicen que sí es posible conocer. Sí es posible conocer. A ellos se les conoce o se les denomina como dogmáticos o dogmatismo. Sin embargo, hay otra postura que señala que no es posible conocer. A ellos se les denomina escepticismo. Pero bastante cuidado con el escepticismo porque hay dos tipos de escepticismos. Hay un escepticismo que es el escepticismo radical, que ostenta o señala que no es posible conocer nada de la realidad. Y como no podemos conocer nada de la realidad, Pirrón, que es su representante, nos dice que nosotros debemos practicar la epogé. ¿Qué es la epogé, profesor? La epogé significa, traduciendo el término griego al castellano, suspender el juicio.
O sea, cuando alguien nos pregunta de qué color es el sol, qué forma tiene, uno debe quedarse callado. ¿Y por qué debe quedarse callado? Porque como no puedes conocer la realidad, eso es lo más consecuente que puedes hacer. O sea, para Pirrón no podemos conocer nada de la realidad. Sin embargo, también hay otro tipo de escepticismo, que es el escepticismo relativista. El escepticismo relativista señala que no es posible conocer verdades absolutas. Y universales. ¿Quién es el representante? El filósofo griego que dice, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Recuerdan el nombre de este filósofo? Protágoras. Entonces él considera que podemos conocer, o vamos a poner acá, la teoría de la homo mensura. ¿No? ¿Qué quiere decir que el hombre sea la medida de todas las cosas? Por ejemplo, en estos momentos, si alguien nos pregunta, ¿sientes calor o frío? Por ejemplo, si a mí me preguntan si siento calor o frío, yo respondo que siento frío. Pero le podemos preguntar a otra persona que está en el ambiente donde yo estoy si siente calor o frío, y esta persona puede decir calor. Traemos a Protágoras y le preguntamos, ¿quién tiene la verdad? ¿No? ¿El joven que tiene calor o el joven que tiene frío? Protágoras diría que los dos, porque las cosas son como nos parecen que son. Y en ese sentido no hay verdades universales, sino por el contrario, verdades relativas y subjetivas. Entonces no es lo mismo un escéptico radical que niega la posibilidad de conocer, no se puede conocer nada de la realidad. Por eso me debo quedar callado. Al escéptico relativista que dice que sí podemos conocer verdades relativas al sujeto, verdades subjetivas. Ahora, la pregunta supone que nos centremos en el dogmatismo, porque dice, como sabemos, para un dogmático, el ser humano es capaz de conocer las propiedades o características de los objetos de manera absoluta y objetiva. Es decir, el dogmático considera que hay un sujeto, recordemos acá los tres elementos del conocimiento, hay un objeto. ¿Y cómo se llamaba el tercer elemento del conocimiento? Que es la representación mental, imagen. En ese sentido, como un dogmático considera que el sujeto puede conocer de manera absoluta y objetiva la realidad, supone también, o a la vez, que el conocimiento es reproducción. ¿Por qué reproducción? Porque tú reproduces la realidad. Tengo una pizarra de color blanco y forma rectangular. Yo, en mi mente, reproduzco la forma, el color, el tamaño y la textura de esta pizarra. Por eso, la clave de la pregunta número 2 es la alternativa B. La pregunta número 3 dice lo siguiente. Para un filósofo racionalista, la razón y no los sentidos constituye la fuente segura del conocimiento, porque advierte que la razón humana puede describir ideas. A ver, el racionalismo y el empirismo son dos posiciones que pretenden resolver la pregunta, la segunda pregunta que formula la gnoseología, que es el problema del origen. Como dijimos al resolver la pregunta número 1, todo problema se traduce en una pregunta. La pregunta que expresa el problema del origen es ¿cuál es la fuente del conocimiento? Entiéndase fuente como ¿cuál es la facultad en la cual se origina el conocimiento? ¿Será la razón? ¿Será la experiencia? ¿Será la intuición? Ninguna, ambas. Entonces, por ejemplo, si yo hago la pregunta, ¿cuál es la fuente del conocimiento? Y uno de ustedes responde, la razón, profesor. ¿Cómo se llama esta postura? Agréguenle ismo a su respuesta. Racionalidad.
racionalismo. Y, a ver, recordemos, ¿quién es el representante del racionalismo? Y además, padre de la filosofía moderna. René Descartes. Descartes decía que la razón conoce ideas claras y distintas. Es más, hay una pregunta de examen de admisión, la pueden buscar, la pregunta del año 2007-1. La pregunta, digamos, del examen de admisión es la siguiente. Para Descartes el conocimiento es claro y distinto. Y esa misma pregunta la han replanteado en el examen 2016-2, donde preguntan el conocimiento para Descartes es, pero claro, no van a poner la misma alternativa, es, ¿qué es lo claro y distinto? Lo indudable. Aquello de lo cual no se puede dudar. Y recordemos, por eso el método de Descartes se conocía como la duda metódica. ¿Qué pasa si uno de ustedes dice, no, profesor, yo no considero que la razón es la fuente del conocimiento, sino por el contrario, es la experiencia? Si ustedes dicen eso, experiencia en latín se dice empiria, de ahí viene la famosa corriente denominado o denominada empirismo. ¿Quién es el máximo representante del empirismo? O en todo caso, el fundador del empirismo. John Locke. También está David Hume y George Berkeley. Ahora, claro, como yo he planteado las cosas en la pizarra, ustedes podrían formular la siguiente pregunta. Profesor, ¿por qué es la razón y no la experiencia para Descartes la fuente del conocimiento? Y Descartes ofrece respuestas en su gran obra, Las Meditaciones Metafísicas. Descartes dice, la razón es la fuente del conocimiento y no los sentidos, porque los sentidos suelen engañarnos. Descartes pone el ejemplo de las ilusiones ópticas. Pongamos el siguiente caso. Me levanto a las 6 de la mañana, salgo a correr por la playa y veo el sol, ¿no? El primer sol, el alba, digamos, ¿no? Yo veo el sol de un tamaño. 1 de la tarde, termino de trabajar, camino y veo el sol de mediodía. Es mucho más pequeño. A las 6 de la tarde me voy a ver el ocaso en la playa. El sol es mucho más grande. La pregunta es, tus sentidos a las 6 de la mañana perciben al sol de determinada dimensión, a las 12 de la tarde más pequeño y a las 6 de la tarde mucho más grande. ¿Es acaso, dice Descartes, que el sol crece y decrece durante el día? ¿O por el contrario, el sol es del mismo tamaño y más bien son nuestros sentidos quien lo percibe de diferente manera? Entonces, como tus sentidos te engañan, tú no tienes que confiar en ellos. Así como cuando una persona te engaña, tu confianza ya no es plena. Como los sentidos te engañan, tu confianza hacia ellos no va a ser pleno. Lo cual no significa para nada que tú deseches todo lo de los sentidos, sino que por el contrario, el tribunal de los sentidos va a ser la razón, dice Descartes. Y con todas estas reflexiones, Descartes se convierte en el fundador del racionalismo. Entonces, con estas ideas como telón de fondo, volvamos a enfrentarnos a la pregunta número 3. Para un filósofo racionalista, la razón y no los sentidos constituye la fuente segura del conocimiento, porque advierte que la razón humana puede descubrir ideas absolutamente universales, perfecto. Esa es la clave. O sea, las ideas son universales, ¿por qué? Porque son válidas para todos los sujetos racionales. Y además porque para Descartes todos los sujetos tienen razón. 2 más 2 es 4. Es una verdad a la cual no llegamos por los sentidos, sino por la razón. Y es una verdad para todos los seres racionales, o sea, es universal. La pregunta número 4 dice lo siguiente. Si para un idealista no existen cosas reales, independiente de la conciencia, entonces él le ha de parecer una postura ingenua, porque éste afirma el conocimiento de las cosas. A ver, profesor, ¿idealista en qué postura o qué problema nociológico discute? Porque hemos visto ya que el dogmatismo y el escepticismo resuelven
o intentan resolver el problema de la posibilidad. El racionalismo y el empirismo, que lo acabamos de ver en la pregunta 3, resuelve el problema del origen. Pero acá tenemos un idealista. Bueno, lo que pasa es que el idealista se enfrenta al tercer problema nociológico, que es conocido como el problema de la esencia. Y el problema de la esencia, o todo problema nociológico, filosófico, se traduce y expresa en una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Es el sujeto o el objeto quien determina el conocimiento? Vimos en la semana pasada, la semana 12, que en nociología tenemos 3 elementos. El sujeto cognoscente, que es el que conoce. Por ejemplo, cuando yo miro una pizarra, yo soy el sujeto cognoscente. El objeto cognoscible, que es lo que se conoce, la pizarra. Y producto de esta interacción tenemos la imagen mental. Ya la pregunta es, ¿quién determina el conocimiento? ¿Quién cumple un papel, un rol fundamental? ¿El sujeto o el objeto? Supongamos que uno de ustedes responda, profesor, yo creo, como usted escribió además en la pizarra en la semana número 12, que el conocimiento es objetivo. Eso quiere decir que depende de cómo es el objeto en la realidad y por ende mi respuesta va a ser que es el objeto quien determina el conocimiento. Si uno de ustedes dice que es el objeto, suscribiría o se adscribiría a la postura filosófica denominada realismo. El realismo también considera que el conocimiento es el reflejo del objeto. ¿Por qué? Porque el conocimiento es objetivo. Cuando yo veo una pizarra de color blanco, yo puedo, digamos, mi color favorito es el morado. Pero no por eso cuando recuerde la pizarra de la universidad la voy a recordar de color morada, porque no se trata de cómo yo quiero que sea la realidad, sino de dar cuenta de cómo es la realidad independientemente de mí. En ese sentido, por ejemplo, Lenin dice que la mente debe ser como un espejo que refleja la realidad. O sea, tú ves una pizarra rectangular y de color blanca, una pizarra acrílica, y tu mente debe reflejar eso. Tú no tienes que ver nada y tú reflejas. El conocimiento es objetivo, da cuenta del objeto. En cambio, si uno de ustedes dice, no, profesor, no es el objeto, sino el sujeto. ¿Por qué? Porque el conocimiento es una construcción del sujeto. ¿Y cómo así, profesor? A ver, Descartes dijo lo siguiente. Nosotros no conocemos objetos de la realidad, nosotros conocemos las ideas que tenemos de los objetos de la realidad. Un alumno ve una pizarra acrílica, él es el sujeto, la pizarra acrílica es el objeto. Producto de esa interacción surge la imagen mental. Esta imagen mental es, digamos, la idea de pizarra. Ya tú conoces la idea de pizarra, no conoces la pizarra. Y como el sujeto conoce ideas, quien determina el conocimiento es el sujeto, porque las ideas están en la mente del sujeto. Y a esto se llama idealismo objetivo. ¿Quién es el representante del idealismo objetivo? Berkeley, George Berkeley. Ahora, hay un punto más en el cual se distingue a un realista de un idealista objetivo. Por ejemplo, esta pregunta es muy interesante. A ver, supongamos que ustedes están en su cuarto escuchando esta clase virtual y supongamos que en su cuarto tienen un librero y que en este librero tienen un poemario de Vallejo, Los Heraldos Negros. Y supongamos también que ustedes viven solos y en la mañana tienen que irse a trabajar, supongamos, trabajen en la mañana. La pregunta es, ¿este libro existe cuando ustedes no están en su cuarto? Si ustedes dicen que sí, son realistas, porque realista dice que las cosas existen independientemente de mi conciencia. Los cerros que hay en Lima existieron, por ejemplo, antes de los seres humanos, antes que los seres humanos los percibieran.
O sea, eso quiere decir que las cosas existen con independencia de los seres humanos, de los sujetos. Eso es un realista. En cambio, el idealismo objetivo, con Berkeley, además que lo expresa en esta famosa frase, ser es ser percibido. ¿Cómo yo sé que existe algo? Porque yo como sujeto percibo ese algo. Sé que existe una pizarra en determinado salón porque yo percibo esa pizarra, ¿no? Entonces Berkeley diría que ese libro existe porque tú lo estás percibiendo. Pero cuando tú te vas a trabajar y no hay nadie en tu cuarto, en sentido estricto, no sabemos si existe o no ese libro. Entonces les vuelvo a plantear la siguiente pregunta, ¿no? Un salón de clase. El profesor y los alumnos perciben la pizarra. A las 12 de la noche, cuando no hay nadie en esa pizarra, o en ese salón, perdón, la pizarra existe. Claro, ustedes, para ver que existe, ustedes pueden decir, profesor, pero si ser es ser percibido, a las 12 de la noche no hay quien perciba esa pizarra, por ende, no existe. Pero les digo que para Berkeley sí existía esa pizarra. La pregunta es ¿por qué? Porque Berkeley era un obispo irlandés que creía en Dios, y para Berkeley Dios percibía a todo el mundo, y como percibía a todo el mundo, le daba existencia, ¿no? O sea, Berkeley tampoco es una persona tan ingenua como, digamos, cree que nuestro libro no existe porque nosotros no estamos en nuestro cuarto. No, sí existe porque Dios está percibiendo todo el universo, ¿no? En ese sentido, podemos decir que para Berkeley, que es un idealista, volviendo a la pregunta, si para un idealista, o sea, si para Berkeley no existen cosas reales independientemente de la conciencia, existen las cosas en tanto una conciencia las perciba. Entonces, él le ha de parecer una postura ingenua, porque afirma el conocimiento. Entonces, a ver, ¿qué postura afirma que las cosas existen independientemente de que una conciencia las perciba? El realismo. Pero, profesor, no hay realismo. Pero miren, la clave E, hay dogmatismo. A ver, vamos a probar con la E. Si para un idealista no existen cosas reales independientemente de la conciencia, entonces el dogmatismo le ha de parecer una postura ingenua, porque el dogmatismo afirma el conocimiento absoluto de las cosas. Y yo puedo conocer de manera absoluta las cosas si asumo que las cosas existen independientemente de mi conciencia. Y por eso, la alternativa de la clave 4 es, bueno, la alternativa E es la clave correcta de la pregunta número 4. Podemos tipificar al fenomenalismo kantiano como un constructivismo nociológico, en la medida que entiende al fenómeno que el sujeto conoce como la razón que los datos captados por los sentidos. A ver, fenomenalismo kantiano. Tenemos que volver en la pregunta número 5 al problema de la esencia. El problema de la esencia, que lo vimos hace un momento, se traduce en la pregunta ¿de quién depende el conocimiento? ¿Del objeto o del sujeto? Mira acá, ¿de quién depende? Depende el conocimiento. Y recordemos que si una persona responde depende del objeto, sería considerado un realista. En cambio, si uno de ustedes responde depende del sujeto, porque el sujeto conoce ideas y las ideas están en la mente del sujeto, sería un idealista subjetivo o idealismo subjetivo. Entonces, lo que dice Kant es que el realismo de Aristóteles y el idealismo subjetivo de Berkeley tienen algo de razón o algo de verdad en parte. Porque para Kant el conocimiento, vamos a ponerlo acá, para Kant el conocimiento
El conocimiento necesita del objeto y del sujeto. ¿Cómo así, profesor? Veamos. Para Kant tenemos al sujeto. Acá está el sujeto. Sujeto. Y por otro lado tenemos al objeto. Sucede que, dice Kant, el sujeto tiene, o digamos, el sujeto pone algo al conocimiento. Él lo llama así en la crítica a la razón pura. Lo puesto por el sujeto. ¿Qué es eso que él pone? Las categorías, los conceptos. Pero por otro lado, hay algo que el objeto da. Y él lo llama lo dado por el objeto. ¿Qué da? Las intuiciones. Y claro, el sujeto tiene razón y experiencia, aunque en jerga kantiana sea entendimiento y sensibilidad. La razón, precisamente, ¿no?, envía categorías. En cambio, la experiencia recibe intuiciones. A ver, ponga un ejemplo, profesor, para entender todo lo que he escrito en la pizarra. A ver, yo veo una manzana como sujeto. Yo tengo dos facultades, experiencia y razón. Gracias a mi experiencia, yo puedo captar las intuiciones de la manzana, el color, la forma, el tamaño, la textura. Eso llega a mi experiencia, pero llega como intuiciones caóticas. Luego entra a tallar la razón que ordena todas esas intuiciones mediante las categorías. Y por eso, para Kant, el conocimiento es producto del sujeto que coordina razón y la experiencia. Y producto de ello tenemos el fenómeno, como vamos a ver, porque conocemos eso. Entonces, ¿cuál será la alternativa correcta? Vamos a, digamos, a ver, con esta explicación vamos a ver cuál es la alternativa que calza perfectamente en estos dos slashes que tenemos en la pregunta 5. Podemos tipificar el fenomenalismo kantiano como un constructivismo nociológico en la medida que entiende al fenómeno que el sujeto conoce como un producto que coordina, ¿no?, como un producto de la razón que coordina los datos captados por los sentidos. En ese caso, la alternativa correcta es la D. Porque para Kant necesitamos del sujeto, necesitamos del objeto, necesitamos de la experiencia y necesitamos de la razón. Podemos decir a modo de conclusión que Kant hace una síntesis entre el realismo y el idealismo subjetivo, porque el realismo dice que solo depende del objeto, el idealismo que solo depende del sujeto, y Kant dice que depende de ambos. Pregunta número 6. Si para Kant el sujeto solo puede conocer el objeto tal y como se le aparece, fenómeno, y no tal y como efectivamente es, noumeno, entonces inferimos válidamente que Kant sostiene un conocimiento de las cosas. A ver, este Kant que estamos enfrentando en la pregunta número 6 no es el Kant que intenta, o sea, no es el Kant de la pregunta número 5, en el sentido que no es el Kant que intenta resolver la pregunta de la esencia, sino que es el Kant que intenta resolver el problema de la posibilidad, que era el 1, ¿no? Problema de la posibilidad. Que se traducía en la pregunta, ¿es posible conocer la realidad? A ver, quien decía que sí es posible conocer la realidad, ¿cómo se llamaban? A ver, recordemos. Dogmáticos. Muy bien.
o dogmatismo. Los que decían no es posible conocer la realidad. ¿Cómo se llamaban? Conocer la realidad. Escépticos o escepticismo. Kant hace una suerte de síntesis entre ambas posturas, porque para Kant hay algo que podemos conocer. Y Kant dice, conocemos el fenómeno, la apariencia de la realidad. Eso conocemos, la apariencia de la realidad. Pero no conocemos la realidad en sí. Bueno, la realidad en sí, Kant la llama noumen. Entonces, para manejar la misma lógica, vamos a poner, no conocemos el noumen. ¿Cómo se llama esta postura de Kant? Criticismo. Y acá está Kant. Ahora, claro, ustedes se deben estar preguntando, profesor, ¿y qué es el fenómeno y el noumeno? A ver, cuando uno de ustedes ve una pizarra, usted es el sujeto, la pizarra es el objeto. Ya, Kant diría que nosotros no conocemos el objeto pizarra. Ese es el noumeno. Ahí hay una incógnita. Lo que nosotros conocemos es la imagen mental de la pizarra, el fenómeno. El fenómeno como apariencia, pero también como fenomenei en griego, como aparecer. La pizarra se aparece determinada, y eso es lo que yo conozco, la imagen mental, la idea, el fenómeno. Pero no conozco el objeto pizarra, porque ya sabemos que el objeto, digamos la idea para Kant, no es el objeto, sino es una construcción del sujeto y el objeto. Muy bien. En ese sentido, para Kant, ¿podemos obtener un conocimiento absoluto de las cosas? No, porque si fuera absoluto sería un dogmático, ¿no? Conocimiento total, dogmático. Definitivo, dogmático. Irrestricta, dogmático. Y Kant dice que solo podemos conocer parcialmente las cosas, porque no conoces el objeto, el noumeno. Si no conoces el fenómeno, entiéndase como fenómeno la idea. Entonces la clave correcta es la pregunta número 7. Si la nociología kantiana pretende la superación de la postura racionalista y empirista, recuperando de cada uno lo que consideraba que es válido conservar, entonces concluirá que si bien todo conocimiento se origina en la, habría que ser consumado con la, y acá tenemos de nuevo a un tercer Kant. O sea, Kant es el mismo, pero Kant se enfrenta a tres problemas distintos. El Kant de la pregunta número 5 era el Kant que se enfrentaba al problema de la esencia del conocimiento, de quién depende el conocimiento. El Kant de la pregunta número 6, que acabamos de ver hace un momento, se enfrenta al problema de la posibilidad. ¿Es posible conocer la realidad? En cambio, este Kant, que vamos a ver ahora, es el Kant que se enfrenta al problema del origen. Y el problema del origen, dijimos, se traduce en la pregunta, ¿cuál es la fuente del conocimiento? Vamos a poner eso ahí. ¿Y recuerdan quién decía que la fuente era la razón? Descartes. ¿Y recuerdan quién decía que la fuente del conocimiento era la experiencia? John Locke. Entonces, ¿qué es lo que hace Kant como lo sugiere la pregunta? Una síntesis entre ambas posturas. O sea, Kant hace una síntesis entre el racionalismo y el empirismo. ¿Por qué, profesor? Porque para Kant el conocimiento necesita de razón y experiencia. A ver, profesor, ¿cómo así necesita de razón y experiencia el conocimiento? A ver, acá tenemos el sujeto.
y acá tenemos al objeto. Kant dice que el sujeto tiene dos facultades, la experiencia y la razón. La experiencia es la facultad que permite, ¿no?, que le lleguen, o digamos, más que le lleguen, le permite recibir los datos del objeto. Color, forma, tamaño, textura de esta manzanita. Y luego tenemos la razón que permite ordenar los datos del objeto. Incluso vimos que el sujeto recibe los datos del objeto mediante las intuiciones. En cambio, el sujeto ordena los datos del objeto mediante las categorías. Y en ese sentido, para Kant, vamos a ponerlo a modo de conclusión, el conocimiento necesita de razón y experiencia. Entonces, lo que hace es una síntesis entre el racionalismo y el empirismo. En ese sentido, para Kant, ¿podemos conocer a Dios? Para conocer a Dios tendríamos que tener experiencia sensible de Dios, pero nadie experimenta sensiblemente a Dios, porque la experiencia además es intersubjetiva. Por eso Kant, en la crítica a la razón pura, expulsa a Dios de los objetos cognoscentes posibles. O sea, no podemos conocer a Dios. ¿Por qué? Porque no hay experiencia posible de Dios. En ese sentido, la clave correcta es la alternativa C, ¿no? Porque dice, ¿no?, si la gnoseología kantiana pretende la superación de la postura racionalista y empirista, entonces concluirá que si bien todo conocimiento se origina en la experiencia, porque nos llegan los datos sensibles del objeto, habrá de ser consumado con la razón que ordena los datos de esa experiencia. La pregunta número 8 dice lo siguiente: si un filósofo sostiene que el conocimiento humano proviene de la experiencia sensible y que todo conocimiento, por tanto, es resultado de los datos de los sentidos, o que los sentidos proporcionan al sujeto cuando éste tiene contacto con la realidad, entonces este filósofo no debe tener problema en concluir que, todo conocimiento proviene de la experiencia. ¿Quién dice eso? Un empirista, o el empirismo. ¿Quién es el representante del empirismo? John Locke. Hay una persona, o sea, la pregunta número 8 nos dice que hay una persona que asume el empirismo. Entonces la pregunta es, entonces este filósofo no debe tener problemas en concluir que los empiristas también son racionalistas. ¿Cómo un empirista va a ser racionalista? Si un empirista dice que la fuente del conocimiento es la experiencia y el racionalista dice que es la razón. O sea, no, ¿cómo pueden ser lo mismo? ¿No? ¿Su postulado es definitivamente racionalista? No, no es racionalista, es empirista. ¿Solo la fe resuelve los problemas del conocimiento? Nadie en la filosofía moderna dice eso, ¿no? Eso es más algo de la filosofía medieval. La experiencia sensible solo genera dudas. ¿Esto lo dice quién? Descartes. ¿Y Descartes es empirista, como lo es el filósofo que está haciendo la reflexión de la pregunta número 8? No. Entonces, la E dice, ¿solo la sensibilidad permite alcanzar verdades? Por supuesto, porque el conocimiento se origina en la experiencia. Muy bien, jóvenes, entonces hemos terminado esta semana número 13 del ciclo 2017-2 y les quiero dar un consejo. Las estadísticas no mienten y nos dicen que la disciplina filosófica que más viene en examen de admisión es la gnoseología. Así que tengan bastante en cuenta la semana número 12 y la semana número 13, o sea, la semana de gnoseología y la semana de problemas gnoseológicos.